Me pagaron el triple de mi salario normal para trabajar en Nochebuena y Navidad. Sonaba como un regalo del cielo cuando más lo necesitaba. Lo que nadie me dijo es que estaría completamente solo en un edificio de oficinas de 20 pisos durante 48 horas y que el silencio de ese lugar iba a romper algo dentro de mí que todavía estoy tratando de arreglar. No fue el trabajo lo que casi me destruye, fue lo que escuché en ese silencio. O mejor dicho, lo que no escuché. Y lo que eso me obligó a enfrentar sobre quién me había convertido. Mi nombre es Andrés, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo un turno de Navidad me enseñó que hay cosas peores que estar solo. Déjame ponerte en contexto. En diciembre de 2021, mi vida era un desastre financiero. Trabajaba como guardia de seguridad en una empresa que gestionaba varios edificios corporativos en el centro de la ciudad. El sueldo era malo, pero necesitaba cualquier cosa después de que me despidieran de mi trabajo anterior por llegar tarde demasiadas veces. Esa es otra historia, una que involucra demasiadas noches bebiendo y tratando de olvidar que mi novia de 5 años me había dejado 6 meses antes. Estaba viviendo en un apartamento que apenas podía pagar, comiendo fideos instantáneos la mayoría de los días, evitando las llamadas de mi madre porque no quería admitir lo mal que estaban las cosas. Cuando mi supervisor, un tipo llamado Ramón con cara de estar permanentemente molesto, me ofreció el turno de Navidad, casi salté de la silla. Triple pago, me dijo. Nadie más lo quiere. 48 horas continuas, del 24 al 26. Solo tú en el edificio, rondas cada 2 horas. El resto del tiempo haces lo que quieras. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesaba. El triple de mi salario significaba que podría pagar el alquiler completo por primera vez en 3 meses. Podría comprar comida decente. Podría dejar de sentir ese pánico constante en el estómago cada vez que pensaba en mis deudas. Lo tomo, le dije sin siquiera pensar en lo que significaba pasar Navidad completamente solo. Mi madre se puso triste cuando le dije que no iría a la cena familiar. Andrés, es Navidad, me dijo por teléfono. No puedes pasarla trabajando. Le mentí y le dije que el trabajo era importante, que me estaban considerando para una promoción. La verdad es que no me estaban considerando para nada. Era solo otro guardia reemplazable haciendo el turno que nadie más quería. Llegué al edificio a las 6 de la tarde del 24 de diciembre. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. El edificio era uno de esos de vidrio y acero, moderno, frío, el tipo de lugar donde trabajan contadores y consultores y gente que usa trajes que cuestan más que mi alquiler mensual. Ramón me estaba esperando en el lobby. Aquí están las llaves, me dijo entregándome un manojo enorme. Las cámaras están funcionando, pero nadie las está monitoreando hasta el 27. Si hay una emergencia, llamas a este número. Me dio una tarjeta con un número de emergencia. Las rondas cada 2 horas. Revisa todas las puertas, todas las plantas. Anota cualquier cosa inusual en el registro. Y Andrés me miró directo a los ojos. No invites a nadie. No hay fiestas. Nada de eso. ¿Entendido? Entendido, dije, como si tuviera a alguien a quien invitar. Ramón se fue a las 6:30. Lo vi subir a su auto desde la ventana del lobby y de repente me di cuenta de que estaba completamente solo. El edificio tenía un sistema de calefacción automatizado que mantenía una temperatura constante, luces de emergencia que se encendían en los pasillos y un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Las primeras horas fueron bien. Me instalé en el puesto de seguridad, una pequeña oficina con monitores que mostraban las diferentes cámaras del edificio. Traje mi laptop pensando que vería películas o series para pasar el tiempo. Traje comida, bocadillos, refrescos. Tenía todo planeado. Hice mi primera ronda a las 8. Tomé el elevador hasta el piso 20 y empecé a bajar, revisando cada nivel. Oficinas vacías con escritorios ordenados, computadoras apagadas, plantas que probablemente nadie regaba. Todo estaba en orden. Silencioso. Demasiado silencioso. En la ciudad siempre hay ruido. Autos, gente, música de algún lado. Pero dentro de ese edificio, con todas las ventanas selladas y el aislamiento acústico, no había nada. Solo el zumbido ocasional del sistema de ventilación y mis propios pasos en el piso de baldosas. Cuando regresé al lobby, eran las 9:15, 38 horas y 45 minutos más por delante. Pensé que sería fácil. Pensé que el tiempo pasaría rápido. Estaba equivocado. A las 10 intenté ver una película en mi laptop. Una comedia que había querido ver hacía meses. Duré 20 minutos antes de apagarla. No podía concentrarme. El silencio del edificio era como una presencia física, algo que presionaba contra mis oídos. Intenté poner música,
pero se sentía extraño, como si estuviera profanando algo sagrado. Así que la apagué también. A las 11 mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre. «Estamos cenando, te extrañamos. Feliz Navidad, hijo». Había una foto adjunta. Toda mi familia alrededor de la mesa, sonriendo con la comida tradicional. Mi hermana, su esposo, sus 2 hijos, mis tíos, todos juntos. Y yo estaba aquí, en un edificio vacío, mirando monitores que no mostraban nada excepto pasillos desiertos. No respondí el mensaje. No sabía qué decir. «Gracias, estoy bien», sonaba falso. «Los extraño» sonaba patético. Así que dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando los monitores, viendo absolutamente nada. La segunda ronda fue a las 10. Esta vez algo se sentía diferente. No puedo explicarlo exactamente. Las oficinas se veían iguales, los pasillos igual de vacíos, pero había algo en la atmósfera, algo pesado. Cuando llegué al piso 15, me detuve frente a una ventana grande que daba a la ciudad. Afuera podía ver luces en los apartamentos, familias cenando, celebrando. Y aquí estaba yo, del otro lado del vidrio, mirando hacia adentro en un lugar donde no había vida. Fue en ese momento cuando realmente me golpeó la soledad. No la soledad física de estar solo en el edificio, la soledad más profunda. La realización de que incluso si hubiera otras personas aquí, me sentiría igual de aislado. Porque ese era mi estado permanente ahora. Desde que Patricia me dejó, desde que perdí mi trabajo anterior, había estado construyendo muros alrededor de mí mismo. Dejé de responder mensajes. Dejé de ver a mis amigos. Me convencí de que era mejor estar solo, que era más fácil, que así no podía ser lastimado de nuevo. Pero parado ahí, en ese piso 15, mirando la ciudad celebrar sin mí, me di cuenta de que me había encerrado en una prisión y que los barrotes los había puesto yo mismo. Regresé al lobby y miré el reloj. Medianoche. Oficialmente Navidad. En algún lugar mi familia estaría abriendo regalos, los niños emocionados, mi madre sirviendo el postre tradicional, y yo estaba sentado en una silla de oficina barata, comiendo papas fritas de una máquina expendedora, escuchando nada. Intenté dormir un poco, pero no pude. El silencio era ensordecedor. Es una contradicción, lo sé, pero así se sentía, como si el silencio tuviera un volumen, un peso. Cada pequeño ruido que hacía, cada movimiento de mi silla, cada crujido de la bolsa de papas, sonaba amplificado. Y después de cada ruido, el silencio regresaba, más fuerte, más opresivo. A la 1 de la mañana empecé a escuchar cosas, o pensé que las escuchaba. Un golpe suave en el piso de arriba. Pasos, tal vez. Pero cuando revisé los monitores no había nada, solo pasillos vacíos. Es el edificio asentándose, me dije. Los edificios hacen ruido, es normal. Pero otra parte de mí, la parte que había estado bebiendo demasiado y durmiendo demasiado poco durante meses, empezó a imaginar cosas. ¿Y si había alguien más aquí? ¿Y si había entrado alguien antes de que Ramón se fuera? ¿Y si estaba atrapado aquí con un intruso? Hice una ronda no programada a la 1:30, revisando cada piso con más cuidado esta vez. Nada. Puertas cerradas, oficinas vacías, pasillos desiertos. Pero el sentimiento no se iba. La sensación de que algo estaba mal, de que no estaba realmente solo. Cuando regresé al lobby, me senté y traté de calmarme. «No hay nadie aquí», dije en voz alta solo para romper el silencio. «Estás siendo paranoico». Mi voz sonó extraña en ese espacio vacío. Pequeña, asustada. A las 2 de la mañana decidí llamar a alguien, cualquiera, solo para escuchar una voz humana. Marqué el número de mi amigo Carlos, con quien había estado evitando hablar durante meses. Sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Por supuesto. Era Navidad. Estaba con su familia, con gente que le importaba. Intenté con otro amigo. Mismo resultado. Intenté con un tercero. Nada. Me di cuenta, sentado ahí con el teléfono en la mano, de que había quemado tantos puentes que no tenía a nadie a quien llamar a las 2 de la mañana en Navidad. Ni siquiera en una emergencia. Me había aislado tan completamente que ahora, cuando realmente necesitaba escuchar una voz humana, no había nadie disponible. Eso fue lo peor. No el silencio del edificio, el silencio en mi vida, el vacío que había creado al alejar a todos. A las 4 de la mañana hice otra ronda. Esta vez, cuando llegué al piso 12, noté algo. Una oficina con la puerta entreabierta. Estaba seguro de que había estado cerrada en las rondas anteriores.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Empujé la puerta lentamente. Encendí la luz. La oficina estaba vacía. Escritorio ordenado, computadora apagada. Nada fuera de lugar. Pero la ventana estaba ligeramente abierta, dejando entrar una corriente de aire frío. Es solo el viento, me dije. La ventana no estaba bien cerrada. Pero sabía que eso no tenía sentido. Estas ventanas no se abren desde adentro por razones de seguridad. Alguien había estado aquí. O yo estaba empezando a perder la cordura. Cerré la ventana, cerré la puerta de la oficina con llave y bajé rápidamente al lobby. Revisé los monitores obsesivamente durante la siguiente hora, buscando cualquier movimiento, cualquier señal de vida. Nada. Solo yo, reflejado en las pantallas, con ojeras y aspecto de no haber dormido en días. El amanecer del 25 llegó lentamente. Vi el cielo cambiar de negro a gris a un rosa pálido a través de las ventanas del lobby. La ciudad empezó a despertar. Algunos autos pasaron por la calle, pero el edificio seguía silencioso. Seguía vacío. A las 8 de la mañana hice mi ronda programada. Todo estaba en orden. La oficina del piso 12 seguía cerrada con llave. No había señales de intrusos. No había explicación para lo que había visto o pensado que vi. Estás cansado, me dije. Te estás volviendo loco del silencio. Pero la verdad es que no era el silencio lo que me estaba volviendo loco. Era lo que el silencio me estaba obligando a enfrentar. Todos los pensamientos que había estado ahogando con alcohol, con Netflix, con trabajo, con cualquier distracción que pudiera encontrar. En ese edificio vacío, sin nada que me distrajera, todos esos pensamientos venían a la superficie como cuerpos flotando en un lago. Pensaba en Patricia, en cómo la había alejado con mi incapacidad de comunicarme, de ser vulnerable, de admitir cuando estaba luchando. Ella me había suplicado que hablara con ella, que le dejara entrar, y yo construí muros. Le dije que estaba bien cuando claramente no lo estaba, hasta que un día se cansó de golpear esos muros y se fue. Pensaba en mi trabajo anterior, cómo lo había perdido no porque fuera malo en lo que hacía, sino porque había dejado de intentarlo. Había dejado de importarme. Me había hundido tan profundamente en mi propia miseria que había saboteado la única cosa estable en mi vida. Pensaba en mi familia, en cómo había estado evitándolos porque no podía soportar sus preguntas preocupadas, sus miradas de lástima. Era más fácil alejarlos que admitir que necesitaba ayuda. Y pensaba en mí mismo, en el hombre en el que me había convertido. Alguien que eligió pasar Navidad solo en un edificio vacío por dinero, en lugar de estar con la gente que lo amaba. Alguien que había estado tan consumido por su propio dolor que había olvidado cómo vivir. A las 10 de la mañana del 25 me senté en el suelo del lobby y lloré. No había llorado desde que Patricia se fue. Había estado guardando todo adentro, convencido de que si lo dejaba salir me ahogaría en ello. Pero ahí, en ese edificio silencioso, sin nadie que me viera, finalmente dejé salir todo. Lloré por mi relación perdida, por mi trabajo perdido, por los amigos que había alejado, por el tiempo que había desperdiciado sintiendo lástima por mí mismo, por la persona que solía ser y que ya no reconocía. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que estaba exhausto y vacío. Y después de llorar, algo extraño pasó. El silencio ya no se sentía opresivo. Se sentía limpio, como si hubiera lavado algo que había estado sucio durante mucho tiempo. Me senté ahí, respirando, escuchando ese silencio, y por primera vez en meses no sentí pánico. Sentí calma. Hice mi ronda de mediodía en un estado de ánimo diferente. Las oficinas vacías ya no se sentían amenazadoras. El edificio ya no se sentía como una prisión. Era solo un espacio, neutral. Vacío sí, pero no de una manera aterradora, de una manera que era casi pacífica. Cuando regresé al lobby, vi mi teléfono. Tenía varios mensajes. Mi madre preguntando si estaba bien. Mi hermana enviándome fotos de los niños abriendo regalos. Carlos había respondido mi llamada perdida con un mensaje. Amigo, no sé qué está pasando contigo últimamente, pero te extraño. Llámame cuando quieras hablar. En serio. Me di cuenta de que había estado tan convencido de que nadie se preocupaba por mí, que no había notado que sí se preocupaban, que habían estado tratando de llegar a mí y yo era el que había estado cerrándolos. Respondí los mensajes, no con mentiras sobre estar bien, sino con honestidad. Le dije a mi madre que había aceptado trabajar en Navidad porque necesitaba el dinero, porque las cosas habían estado difíciles. Le dije a mi hermana que los niños se veían hermosos y que lamentaba no estar ahí. Le dije a Carlos que tenía razón,
que las cosas no habían estado bien y que me gustaría hablar cuando todo esto terminara. Las respuestas llegaron rápido. Mi madre diciendo que siempre podía pedirles ayuda, que para eso era la familia. Mi hermana diciendo que me amaba y que los niños preguntaban por mí. Carlos diciendo que me esperaría, sin importar cuánto tiempo necesitara. Ese fue el momento en que algo cambió. El silencio del edificio había sido aterrador porque me había obligado a escuchar el silencio en mi vida. Pero ahora, del otro lado de ese silencio, podía escuchar algo más. Podía escuchar que no estaba realmente solo, que había personas que se preocupaban, que estaban esperando a que yo dejara de alejarlos. La tarde del 25 pasó más rápido. Hice mis rondas. Comí algo. Vi una película en mi laptop y esta vez pude concentrarme. El edificio seguía silencioso, pero yo ya no tenía miedo del silencio. Lo había atravesado y había sobrevivido. A las 8 de la noche estaba haciendo una ronda cuando escuché algo real esta vez, no imaginado. Música. Suave, lejana, pero definitivamente música. Venía del exterior. Seguí el sonido hasta una ventana en el piso 10 y miré afuera. En el edificio de al lado podía ver a través de las ventanas. Una familia reunida en lo que parecía ser una sala de estar, cantando villancicos. Podía ver sus bocas moviéndose, sus expresiones felices, aunque no podía escuchar las palabras claramente. Me quedé parado ahí mirando y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia. No sentí resentimiento. Sentí esperanza, porque me di cuenta de que esa conexión, esa calidez, todavía era posible para mí. No la había perdido permanentemente. La había alejado, sí, pero podía recuperarla si elegía hacerlo. La noche del 25 fue tranquila. Hice mis rondas. Pasé tiempo en el lobby, pensando, planeando. Por primera vez en meses empecé a pensar en el futuro no con pavor, sino con algo parecido a la anticipación. Pensé en llamar a Patricia, no para recuperarla, sabía que ese barco había navegado, sino para disculparme adecuadamente, para darle cierre, para admitir mis errores. Pensé en buscar ayuda real, terapia tal vez. Aunque no estaba seguro de que mi problema con la bebida calificara como adicción, pero sabía que estaba usando el alcohol como escape y eso necesitaba parar. Pensé en reconstruir relaciones con mis amigos, con mi familia, en ser honesto sobre mis luchas en lugar de pretender que todo estaba bien. A la medianoche, oficialmente el 26, hice lo que probablemente debería haber hecho hace meses. Llamé a mi madre. Eran las 12 de la noche, pero sabía que ella estaría despierta. Siempre se quedaba despierta tarde. Contestó en el segundo tono. «Andrés, ¿está todo bien?» «Mamá», dije, y mi voz se quebró un poco. «Necesito hablar contigo. Sobre todo, sobre cómo he estado realmente». Hubo una pausa. Luego su voz suave y sin juicio. «Te escucho, hijo». Y le conté. Todo. La ruptura con Patricia. Perder mi trabajo, las deudas, la soledad, la bebida. Cómo había estado alejándolos a todos porque tenía miedo de decepcionarlos. Cómo me había sentido tan perdido que no sabía cómo pedir ayuda. Ella escuchó, no me interrumpió, no me juzgó. Cuando terminé dijo, «Andrés, gracias por confiar en mí con esto. No estás solo en esto, nunca lo estuviste. Vamos a resolverlo juntos, ¿está bien?» Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Hablamos durante casi 2 horas. Ella me habló sobre su propio hermano, mi tío Rafael, quien había luchado con depresión durante años antes de finalmente buscar ayuda. Me habló sobre cómo la fortaleza no era fingir que estás bien, sino admitir cuando no lo estás. Me habló sobre amor, familia, sobre cómo algunas veces tenemos que tocar fondo antes de poder empezar a subir de nuevo. Cuando colgamos a las 2 de la mañana, me sentía más ligero que en meses. Exhausto, emocional, pero ligero. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y finalmente me la hubiera quitado. Las últimas horas de mi turno pasaron en una especie de neblina pacífica. Hice mis rondas finales. El edificio seguía vacío, seguía silencioso, pero ya no me molestaba. Había hecho las paces con el silencio. Lo había usado como herramienta para finalmente escucharme a mí mismo. Ramón llegó a las 6 de la mañana del 26. Me vio sentado en el puesto de seguridad, probablemente con aspecto terrible después de 48 horas sin dormir realmente. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Tranquilo», dije. Y luego, porque algo en mí había cambiado, añadí, «pero necesario». Me miró extraño, pero no preguntó más. Me pagó en efectivo, como había prometido. Triple salario.
suficiente dinero para cubrir mis gastos más apremiantes. Tomé el dinero, le di las gracias y me fui. Afuera, el sol estaba saliendo. La ciudad estaba tranquila, todavía medio dormida después de las celebraciones. Caminé a mi apartamento en lugar de tomar el autobús. Necesitaba el aire fresco. Necesitaba procesar todo lo que había pasado en esas 48 horas. Cuando llegué a casa no fui directamente a la cama. Primero saqué todas las botellas de alcohol que tenía y las vertí por el fregadero. No muchas, pero suficientes. Luego limpié mi apartamento que había estado descuidado durante meses. Lavé los platos, saqué la basura, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. No fue una transformación completa. Seguía siendo un apartamento pequeño y deprimente, pero estaba limpio. Era un comienzo. Esa tarde dormí 6 horas seguidas, el mejor sueño que había tenido en meses. Cuando desperté era casi de noche. Preparé café, me senté en mi pequeño balcón y observé la ciudad. Pensé en ese edificio, en esas 48 horas de silencio. Pensé en cómo a veces necesitas estar completamente solo para darte cuenta de que no quieres estarlo. Los días siguientes fueron difíciles. Enfrentar tus problemas siempre es difícil, pero seguí adelante. Llamé a un terapeuta que mi madre me recomendó. Programé una cita para la primera semana de enero. Llamé a Carlos y quedamos para tomar café. Fue incómodo al principio. Había tanto que explicar, tanto tiempo perdido. Pero él fue paciente, y para el final de nuestro café se sentía como antes, como amigos reales. Llamé a Patricia. Esa fue la más difícil. Ella fue educada pero distante, lo cual merecía. Le dije que no estaba tratando de recuperarla, solo de disculparme por cómo había actuado, por cómo la había alejado. Ella aceptó la disculpa. Dijo que se alegraba de que estuviera trabajando en mí mismo. Eso fue todo, pero fue suficiente. No volví a trabajar para esa empresa de seguridad. Tomé el dinero que había ganado, lo usé para estabilizarme financieramente y luego empecé a buscar algo diferente. Algo que sintiera menos como estar atrapado y más como avanzar. Tomó tiempo. No fue instantáneo, pero lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruir mi vida. El siguiente diciembre, cuando llegó Navidad, estaba con mi familia. En la mesa con mi madre, mi hermana, los niños, todos. Ramón me había llamado unas semanas antes ofreciéndome el mismo turno navideño. Triple pago, 48 horas. Le dije que no. El dinero habría sido útil, pero había aprendido que hay cosas más valiosas que el dinero. Durante la cena, mi madre me apretó la mano bajo la mesa y me sonrió. Ella sabía lo lejos que había caído y lo duro que había trabajado para volver. No dijimos nada. No necesitábamos hacerlo. Pienso en esas 48 horas en el edificio a menudo. No con horror o arrepentimiento, sino con algo cercano a la gratitud. Porque ese silencio terrible y opresivo, me enseñó algo importante. Me enseñó que puedes huir de todo, menos de ti mismo. Que eventualmente tienes que enfrentar lo que sea que estés evitando. Y que cuando finalmente lo haces, cuando te sientas en ese silencio y escuchas lo que tiene que decirte, puede ser aterrador. Pero también puede ser liberador. El silencio no era el enemigo, era el espejo. Y lo que vi en ese espejo, lo que estuve obligado a ver sin distracciones, sin escapes, fue la verdad sobre quién me había convertido. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, fue lo que necesitaba para empezar a cambiar. No creo en milagros navideños. No creo que haya sido el destino o intervención divina que me llevó a ese edificio. Fue solo circunstancia, necesidad financiera, mala suerte o tal vez buena suerte disfrazada. Pero lo que pasó allí, la confrontación con mi propio vacío, con mi propia soledad autoimpuesta, eso fue real. Y eso me cambió. Ahora, cuando enfrento momentos difíciles, y los enfrento porque la vida no deja de ser difícil solo porque tienes un momento de claridad, recuerdo ese edificio, recuerdo ese silencio. Y recuerdo que puedo sobrevivir a estar solo con mis pensamientos, que puedo enfrentar lo que sea que esté evitando, que el silencio no es algo que temer, sino algo que escuchar. A veces las personas me preguntan sobre mi peor Navidad, y les cuento sobre trabajar 48 horas solo en un edificio vacío. Y siempre esperan que diga que fue horrible, que fue la peor experiencia de mi vida. Y la verdad es que fue difícil, fue doloroso, fue una de las experiencias más desafiantes que he tenido. Pero también fue la que me salvó, porque me obligó a parar de correr, me obligó a mirar hacia adentro,
Y lo que encontré allí, debajo de todo el dolor y la negación, era algo que valía la pena salvar. Así que no fue mi peor Navidad. Fue la que necesitaba. Y por eso, en cierto modo, fue un regalo. Solo que no del tipo que esperas encontrar bajo un árbol. Gracias por escuchar mi historia. Sé que no es la típica historia navideña inspiradora con un final perfectamente envuelto. Es complicada, es incómoda, es sobre tocar fondo y empezar el lento trabajo de reconstruirte. Pero es real. Y si estás pasando por algo similar, si te sientes perdido o solo o como si hubieras arruinado todo, quiero que sepas que no es el final. Es solo donde estás ahora. Y ahora puede cambiar. No de la noche a la mañana. No con un solo turno de trabajo o una sola conversación difícil. Pero puede cambiar si eliges hacer el trabajo, enfrentar el silencio y escuchar lo que tiene que enseñarte. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, te agradecería mucho si le dieras like al video y te suscribieras al canal. Comparte tu propia experiencia en los comentarios si te sientes cómodo haciéndolo. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es lo que necesitamos para seguir adelante. Y si tienes a alguien en tu vida que está luchando, que se ha estado alejando, por favor tiéndele la mano. A veces todo lo que necesitamos es saber que alguien todavía se preocupa, incluso cuando hemos hecho todo lo posible para convencernos de lo contrario. Gracias por estar aquí. Cuídate.